y Joy. Sí, buenas El Instituto tardes. Electoral del Estado de México les da la bienvenida a esta fase de entrevistas y en primer término me permito presentar a quienes integramos este grupo de entrevistadores. Es un gusto para mí acompañar a la consejera electoral, a la maestra Karina Vaquera, a la titular de la Unidad de Comunicación Social, Verónica Veloz, y su servidor, Osvaldo Gómez, director de partidos políticos. Nosotros estaremos llevando a cabo la entrevista, les haremos una pregunta a cada quien a las 3 por igual y les pediremos que de manera concreta, pero sin dejar de señalar detalles que nos sean interesantes para conocer su experiencia y su perfil, nos respondan. La duración, contemplamos una duración aproximada de 20 minutos y bueno, siendo las 18 horas con 3 minutos, iniciamos esta fase de entrevista. Para iniciar, me gustaría que me describan una situación en donde las ideas presentadas por su equipo de trabajo o por el que ustedes conformaban no hayan sido consideradas por sus superiores y cómo se lo explicaron posteriormente a su equipo o cómo fue recibido por el mismo este rechazo de ideas. Por favor, empezaremos contigo, María Eugenia. Ok, maestro. En este caso yo le puedo comentar que estamos hablando de procesos electorales, yo recuerdo haber, alguna forma, antes de que se hiciera lo que fue la integración de los funcionarios de casilla, que son los suplentes generales, en este caso yo en lugar de colocar funcionarios que ya estaban formados en la fila, yo integré a los que eran los funcionarios suplentes que ya estaban capacitados. Me fue más práctico para mí que ellos integraran la mesa directiva de casilla, ya que ellos ya tenían la capacitación adecuada al retomar de la fila. Esto lo hice sin consulta, fue una estrategia mía. Sin embargo, pues ya posteriormente me di cuenta que, bueno, ya el instituto retomó lo que yo en ese momento había hecho. Yo creo que esta es una de las, en lo que es la materia electoral, en el momento suceden algunas acciones que no tenemos un manual que nos diga que tenemos que llevar un procedimiento. Sin embargo, tenemos que dar solución en ese momento y nosotros tenemos que buscar la estrategia adecuada para poder realizar y sacar adelante de buena forma lo que es el proceso. Gracias, María Eugenia. Joy, por favor. Ok, bueno, una experiencia sí que fue muy marcada fue durante una sesión en donde hubo una inconformidad por parte de los representantes de partido con respecto a un candidato independiente, porque su inconformidad era dirigida precisamente a que dentro de esa planilla existía un familiar directo precisamente con la vocal. Ajá. Sin embargo, pues obviamente se tuvo que disuadir, si se pudiera decir de esa manera, a los representantes de partido, puesto que existen señalamientos bien marcados en lo que está estipulado en la ley. En este caso, lo que se hizo referencia o lo que se hizo hincapié a estos representantes de partido es que en todo tiempo estuvieron aceptando esas circunstancias, una. Dos, también se abogó precisamente por la vocal, porque si bien es cierto era un familiar directo, ella no tiene disidencia directa con el número de votos que tenga, en este caso, el candidato independiente. Dos, ellos consintieron, como le decía hace un momento, esa situación y obviamente, como le mencionaba, la ley maneja dos aspectos importantes. En este caso, que es la recusación, por ejemplo, por parte
de los partidos o incluso de la misma voz en donde ella se puede abstener de esos votos. Otro punto importante es que, si bien es cierto, en las sesiones nosotros votamos por las actividades, más bien por el voto que previamente ya hizo el Consejo General. Nosotros nada más damos el visto bueno, pero no hacemos una resolución como tal en ese momento. Entonces, finalmente, pues los representantes de partido quedaron conformes con esa situación que se hizo ver en ese momento. Gracias, Joy. Les voy a recordar la pregunta, Marta. Ajá. Les pedí describir una situación en donde ustedes hubieran presentado algunas ideas o su equipo de trabajo y no hubieran sido consideradas por las autoridades o por sus superiores. ¿Y cómo lo recibió su equipo o cómo ustedes como líderes se lo explicaron? Por favor, Marta. Ok, en una ocasión, siendo supervisora del Instituto Nacional Electoral, yo como supervisora y como líder de mi equipo, nosotros implementamos estrategias para trabajar en una zona complicada que era de difícil, era una zona roja, era de difícil acceso. Entonces planeamos las ideas de operativos nocturnos y muy temprano. Esas ideas yo se las hice saber, en este caso, a la vocal de capacitación en ese momento, y ella me explicó que no era una estrategia conveniente debido a la zona. ¿Por qué? Porque era una zona de alto riesgo, era una zona en la cual sabíamos que existía una problemática y que ponía en riesgo a mi equipo de trabajo. Entonces, aparte de esa situación que fue la principal, obviamente me explicó también otras situaciones, también me brindó su apoyo, me comentó que si fuera la situación o el caso, ella nos podría apoyar ya con elementos de seguridad. Y bueno, pero eso ya sería en otro momento, ya un caso más extremo, ¿no? Que tal vez no se llegara a cumplir lo que requería el instituto en cuestión de capacitación. Entonces yo se lo compartí a mis compañeros, les hice saber que efectivamente nuestra estrategia o nuestras ideas no fueron aceptadas precisamente por el riesgo que llevaba, ¿no? La integridad física de cada uno de nosotros, y que el instituto nos hacía saber de esta forma que pues lo principal era nuestra integridad y que había otras formas de sacar adelante el trabajo, y ya en casos muy extremos, bueno, se tendrían que tomar otras medidas. Mis compañeros al principio sí estaban un poco molestos, ¿no? Porque lo que querían era sacar el trabajo, más sin embargo, lo tomaron al final conscientemente, sí lo meditaron y lo aceptaron. Esa fue una situación. Gracias, Marta. Ahora le daría el uso de la voz a la consejera electoral, Karina Vaquera, por favor. Gracias, maestro. Describa una situación en su último cargo, en su última relación laboral, en la que sus ideas, su equipo de trabajo generó ideas o proyectos que hayan sido implementados. ¿Y cuál fue la participación de ustedes en eso? Voy a repetir de nuevo. En su último cargo, en su última relación laboral de trabajo, ¿generaron ustedes ideas o proyectos que hayan sido implementados? ¿Cómo fueron implementados los mismos? Joy, por favor. Ok. Bueno, uno de los últimos cargos que tuve fue como capacitador precisamente en el INEGI, corrijo. Y obviamente una de los puntos que yo sugerí, puesto que en este caso era dirigido a los entrevistadores, uno de los objetivos principales es buscar que en este caso los entrevistadores obtengan la información que se requiera. Obviamente se trabajó mucho precisamente o se practicó en este
este caso con entrevistadores, para crear esa habilidad en ellos, que si bien es cierto, algunos la tienen, otros, o mejor dicho, todos tienen esa habilidad de, ¿cuál es la palabra? Todos tienen esa habilidad de comunicación, pero en diferente grado. Entonces, el objetivo principal fue hacer que todos se igualaran en ese punto para poder obtener la información de ellos, o mejor dicho, de los que se iban a entrevistar. Obviamente se implementaron diferentes dinámicas para poder alcanzar ese objetivo y diferentes ejercicios, sobre todo para lograr la relación que existe en este caso o que existió con los entrevistados. Gracias, Joy. Marta. Bueno, ok. Igual, en mi último trabajo, que fue en el Instituto Nacional de Geografía y Estadística como supervisora, también me tocó una zona complicada. Entonces, una de las estrategias, de las ideas que junto con mi equipo nosotros acordamos realizar, fue que visitamos a los ciudadanos a los cuales se iba a aplicar la entrevista en horarios diferentes que no se habían visitado en días que por se habían visitado, y parte de la seguridad, pues bueno, es en grupos de trabajo. Esas tres ideas, en equipos de trabajo, en grupos de personas, porque siempre va una persona, ¿no?, en una zona. Entonces, para apoyarnos en esas zonas de alto riesgo, pues bueno, implementamos esas estrategias y estuvieron de acuerdo, obtuvimos las metas, obtuvimos las entrevistas que se nos requerían, el trabajo salió adelante y bueno, esas tres ideas se implementaron. No son, puede parecer que son ideas muy comunes, pero se trabaja de acuerdo a las zonas, de acuerdo también al tipo de ciudadanos que viven, ¿no? Entonces a veces es complicado, pero fueron tres ideas que nos resultaron muy buenas y bueno, nos cuidamos entre todos y nuestra integridad estuvo salvaguardada. Gracias, Marta. María Eugenia, por favor. Gracias, muy amable. Bueno, en mi último cargo que estuve es en lo que fue como supervisora en el INEGI. En este caso fue el operativo de censo de población y vivienda. Me tocó una zona que es de difícil acceso, lo que son fraccionamientos, y que normalmente son casas que únicamente son para dormir. En este caso, para sacar lo que es las entrevistas, sugerimos a nuestro superior jerárquico, ya que nos era más fácil. Yo al estar directamente con los entrevistadores, me comentaban que no los encontraban en el día para que ellos pudieran captar la información. Sin embargo, en una reunión que tuvimos como equipo, establecimos que era más fácil que nosotros levantáramos la información en las tardes o en las noches, para que de esta forma avanzáramos en lo que era la carga de trabajo que teníamos. Y en su caso, implementamos también trabajar sábados y domingos, que es la forma en que nosotros encontrábamos a las personas que nos pudieran dar la información. Entonces, esto nos rindió en tiempo, nos dio productividad como equipo y finalmente terminamos levantando toda la información que se requería. Gracias, María Eugenia. Sería todo de mi parte, maestro Osvaldo. Gracias, consejera, muy amable. Ahora le tocaría su turno a la maestra Verónica Veloz, de favor. Gracias, licenciado Osvaldo. Buenas tardes a las tres participantes. La pregunta sería en torno a cómo reaccionan cuando hay alguna modificación en la cuestión de lo de metas a alcanzar, ¿no? ¿Cuál es su reacción? Aunque ustedes estén en contra o tengan otra visión sobre lo que ya se habían propuesto. ¿Nos podrían platicar sobre el caso específico para poder conocer más y tener elementos para la entrevista? Empezaría en esta ocasión con Marta, por favor.
en una ocasión, ya estando, pues, para cerrar los términos de lo que era la capacitación, en ese proceso, se había determinado, bueno, se determina que se debe de reunir un número de capacitaciones. Perdón, Marta, disculpa que te interrumpa. ¿Podrían Joy y María Eugenia apagar sus micrófonos porque se escucha como un poco de interferencia, por favor? Gracias. Adelante, Marta. Okay. Muy bien, gracias. En alguna ocasión ya se había determinado que no se reunía el número de capacitaciones con mis compañeros. Se iba a solicitar a la Junta que se requiriera una lista, bueno, una nueva lista para capacitar. Eso era una situación que ya se había, pues, que de hecho el instituto lo determina así, ¿no? Si no se reúne el número de capacitaciones, pues bueno, se saca más lista para reunir el número requerido. Más sin embargo, la vocal de capacitación me pidió en ese momento tomar una decisión si yo, junto con mi equipo de trabajo, me sentía capaz para reunir ese número de capacitación sin tener que sacar la lista o me daba nueva lista para seguir trabajando. Entonces, en ese momento, sí tuve que tomar una decisión. Me dijo, tienes hoy, en este momento, 5 minutos para decidir si quieres que te dé la lista o no. Nosotros ya habíamos determinado que, pues, que a lo mejor sí en un momento dado se nos diera, ¿no?, más ciudadanos para capacitar, pero la verdad es que se cambió, decidí que sí éramos capaces, que sí teníamos la capacidad, yo junto con mis compañeros, de sacar el número requerido. Y bueno, al final del día sí se hizo el trabajo, se trabajó, tal vez fueron estrategias, marchas forzadas, fueron, junto con todo mi equipo, fue una situación estresante, más sin embargo, sabemos que esto se trabaja bajo presión y al final de cuentas, pues sí se cambió una decisión, que ya teníamos una idea, más sin embargo, pues bueno, fue productivo, fue beneficioso y el resultado fue positivo. Gracias, Marta. El turno para Joy. No escuché para quién. Para ti. Ok. Bueno, mire, yo tengo 2 experiencias. Una, la más próxima precisamente, que fue precisamente en el INEGI. Como estuve como instructor municipal, a nosotros nos tocó precisamente capacitar al personal del cuestionario ampliado. Este era un cuestionario, se puede decir, de los más difíciles o talachero, por así decirlo, porque es muy amplio. Ajá. Sin embargo, los resultados que obtuvimos precisamente con el equipo que se educó o se enseñó fueron buenos. Tan es así que el trabajo se sacó en poco tiempo, en menor tiempo del que se había planeado. Sin embargo, dada esta situación, lo que se hizo con este personal fue apoyar precisamente a los del cuestionario básico y allí se presentó un problema, si le podemos llamar así, porque ellos traían una enseñanza distinta. Entonces, lo que buscamos fue como buscar puntos en los que ambas partes, tanto el personal del básico y del ampliado, se pusieran de acuerdo y trabajaran de manera armónica. ¿Por qué? Porque se da mucha esa situación entre el personal de que a mí me enseñaron mejor que tú y tú no sabes. Sin embargo, hay que evitar ese tipo de situaciones. Por eso se buscó trabajar o buscar mezclar, mejor dicho, con las personas que tienen ciertas deficiencias y apoyarse en las que está como que mayor enseñada o que mejor tiene dominado el tema. También como consejero electoral también tuvimos una situación difícil
con respecto al secretario, que sí carecía de pues muchas deficiencias, sí, y a pesar de que hicimos diferentes actos para que lo cambiaran o que cambiara su forma de ser, pues terminamos adaptándonos pues a su forma de trabajo e incluso apoyándolo, porque de lo que se trata es sacar el trabajo avante. Eso sería. Gracias, Joy. Y vamos con Marta, por favor. Con María Eugenia, perdón. Perdóname, con María Eugenia. Disculpe. No hay cuidado. No se preocupe. Mire, bueno, en este caso yo también tengo dos supuestos. El primero que pudiera yo mencionar es en relación, estuve como consejera electoral. Es difícil las situaciones que se llevan a cabo entre este aspecto, porque ya estando en sesión, pues existen los debates entre lo que son los consejeros y los representantes de partido. Sin embargo, yo le podría decir que teníamos en ese entonces una representante de partido que desafortunadamente excedía su forma de hablar, en ocasiones tenía modos agresivos, palabras antisonantes. De alguna forma se le pedía lo que es al presidente del consejo y al secretario que pues, nos hiciera ese favor de llamarle la atención para que ella se comportara dentro de las sesiones. Sin embargo, aún así llamándole la atención no fue posible que ella pudiera de alguna forma comprender que las sesiones del consejo deben de tener una formalidad. Sin embargo, pues durante el transcurso de lo que fue la sesión, de alguna forma nosotros también tratamos de mediar, ¿no? De mediar, porque ya empezamos a conocer su carácter. Sin embargo, Legostín nos hizo un conflicto dentro del consejo. El otro, que es el más reciente, estuve hace un momento les comentaba que estuve dentro de lo que es el operativo de censo de población y vivienda. También tuvimos ahí una situación, mi compañera que me antecedió decía que nosotros manejamos el levantamiento de lo que es el cuestionario básico y el ampliado. Tienen diferentes características cada cuestionario. Uno se le llama ampliado porque tiene más preguntas que se realizan a la persona que se va a entrevistar. Sin embargo, el cuestionario básico tiene menos preguntas. Aquí existe situaciones porque el cuestionario ampliado va dirigido a ciertas muestras estadísticas que hacen en diferentes viviendas. Y la información es específica. Aquí hay la confusión porque a veces cuando nosotros no conocemos bien nuestra limitación en lo que es la área de trabajo que vamos a realizar, sucede que algunos compañeritos levantan información del cuestionario ampliado y viceversa del cuestionario básico. Aquí nos cuesta trabajo porque si bien es cierto ahora se levantó mediante dispositivo, no fue en forma escrita sino mediante dispositivo, no podemos, tenemos que trasladar la información al dispositivo. Aquí de alguna forma no podemos molestarnos ni de alguna forma que enojarnos con el entrevistador, sino que aquí lo único que tenemos que es dar una solución. ¿Y cuál es la solución? ¿Sabes qué? Ya tienes la información, nos citamos con el otro compañero, le pasas la información y delimitamos la área como debe de ser. ¿Sí? Esas son las situaciones que nosotros tenemos que de alguna forma mediar entre ellos para que no exista el que tú ya te invadiste mi área de trabajo y ahora yo ya no puedo levantar la información. Para todo hay una solución. Lo único que tenemos que hacer es comunicarnos con ellos y nosotros como líderes o nosotros como responsables de esas actividades, lo que tenemos que hacer es darles la mejor solución. Y por supuesto que ellos también nos den escuchar, porque a lo mejor ellos también tienen diferentes formas de solucionar el conflicto sin llegar a enojarnos, sin llegar de alguna forma molestarnos, ¿sí? Como ya dije, todo tiene solución y aquí lo que importa es sacar el trabajo como equipo, que finalmente las actividades son en equipo.
Entonces, si Gracias. ellos... María Ok, José, gracias. muchas gracias por su participación. Por mi parte sería cuanto, licenciado Osvaldo, en esta ronda. Gracias. Gracias. Gracias por participar en esta fase. Les pedimos estar atentos de la página electrónica del instituto, así como de su correo electrónico para los comunicados para las siguientes etapas. Pues siendo las 18 horas con 27 minutos, damos por concluida esta fase de entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.